Hola, muy buenas noches. Somos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, conformado por Nicole Reyes, Daniela Barón, Sadri Guzmán y Karen Linares. Vamos a hablar de la corteza cerebral, parte del cerebro que es rugosa y llena de pliegues, y se encuentra en el telencéfalo. El telencéfalo es la parte más grande del encéfalo y es la estructura en la que la integración de la información transmitida por las neuronas llega a su etapa más compleja. Está situado justo por encima del diencéfalo, al que cubre como si fuese un casco, y no limita con ninguna otra parte del sistema nervioso central por su parte superior. Forma la superficie llena de pliegues que caracteriza al cerebro humano. De corteza del cerebro. Si nos basamos en la perspectiva estructural como filogenética de la corteza cerebral, se puede diferenciar tres clases. Arquicorteza. Evolutivamente hablando, es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. Este es una estructura alargada situada en la parte interna de los lóbulos temporales, una de las regiones de la corteza cerebral más antiguas. Su función está relacionada con el almacenamiento y la recuperación de recuerdos, el aprendizaje y la memoria. La arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. Paleocorteza. Filogenéticamente hablando, está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose el cerebro olfatorio de las personas. Isocorteza o neocorteza. Es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Seguimos con las capas de la corteza cerebral. Las capas de la corteza cerebral, como se menciona anteriormente, está formada por capas diferentes de tejido neuronal como materia gris. Cada una de estas capas posee una especialización funcional diferente. Ha sido originada en un momento de la evolución humana diferente. Esto significa que a lo largo de nuestra evolución y desarrollo como seres humanos, esas capas han ido aumentando en cantidad, lo que ha implicado un potente desarrollo de nuestras capacidades cognitivas e intelectuales en comparación con otras especies humanas. Las capas de la corteza son: primero, capa molecular. Es el más externo y por lo tanto más reciente en el origen de todos los estratos de la corteza cerebral, conocida también como capa plexiforme, esencialmente sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. 2. Capa granular externa. Segunda capa que conforma la corteza cerebral es la capa granular externa. Está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los axones de esta capa se infiltran en la capa molecular, entrando hacia zonas más sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la corteza. 3. Capa piramidal externa. La capa piramidal externa recibe su nombre del tipo de células que se componen. Las células piramidales, esas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales, en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. Capa granular interna. Está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencias de la zona del tálamo. Estas fibras, ordenadas de manera horizontal, son conocidas como banda externa de Baillargen. Ahora hablaremos de los tipos de neuronas. Es frecuente referirse a las neuronas como las unidades básicas que unidas forman el sistema nervioso y el cerebro que está incluido en este. Pero lo cierto es que no existe solo una clase de estas microscópicas estructuras,
sino que existen muchos tipos de neuronas con diferentes formas y funciones. Estructura de la neurona. Cuando pensamos en el cerebro nos suele venir a la mente la imagen de las neuronas, pero no todas las neuronas son iguales, pues existen distintos tipos. Ahora bien, por lo general su estructura está compuesta de las siguientes partes. El soma, que es también llamado el pericarion, es el cuerpo celular de la neurona en donde se encuentra el núcleo y donde el cual nacen dos tipos de prolongaciones. Las dendritas. Las dendritas son prolongaciones que proceden del soma y parecen ramas o puntas. Reciben información procedente de otras células. Y el axón es una estructura alargada que parte del soma. Su función es la de conducir un impulso nervioso desde el soma hacia otra neurona, músculo o glándula del cuerpo. Los axones suelen estar cubiertos de mielina, una sustancia que permite una circulación más rápida del impulso nervioso. Tipo de neuronas. Según la transmisión del impulso nervioso, neurona presináptica, que es la que contiene el neurotransmisor y lo libera en el espacio sináptico. Neurona postsináptica es la que recibe el neurotransmisor. Según el tipo de sinapsis, podemos encontrar dos tipos de neuronas, las neuronas excitatorias y las neuronas inhibitorias. Las excitatorias son las que producen un resultado con un potencial de acción alto. Las neuronas inhibitorias son aquellas en las que el resultado de esta sinapsis provoca una respuesta inhibitoria, es decir, que reduce la posibilidad de producir un potencial de acción. Según la dirección del impulso nervioso, neuronas aferentes son las que transportan el impulso nervioso desde los receptores u órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central. Neuronas eferentes son las que transportan los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso central hacia efectores como músculos. Según su función, neuronas sensoriales son las que envían la información de los receptores sensoriales al sistema nervioso central. Neuronas motoras. Este tipo de neuronas envían información desde el sistema nervioso central a los músculos esqueléticos. Interneuronas son las que integran o asocian, conectan con otras neuronas, pero nunca con receptores sensoriales o fibras musculares. Según su morfología externa, neuronas unipolares suelen ser neuronas sensoriales, es decir, aferentes. Neuronas bipolares tienen dos extensiones citoplasmáticas. Una actúa como entrada, que es la dendrita, y otra actúa como la salida, que es el axón. Neuronas multipolares son las que más abundan en nuestro sistema nervioso central. Poseen un gran número de prolongaciones de entrada y una sola de salida. Otro tipo de neuronas, neuronas espejo, neuronas piramidales, neuronas Purkinje, neuronas retinianas, neuronas olfatorias, neuronas en cesta o canasta. Podemos concluir que en nuestro sistema nervioso existe una gran diversidad de tipos de neuronas que se adaptan y se especializan según sus funciones, para que todos los procesos mentales y fisiológicos se puedan ir desarrollando en tiempo real y sin contratiempos.